La llamada telefónica duró menos de 40 segundos. El príncipe Eduardo contestó, escuchó la voz de la reina Camila al otro lado de la línea y colgó. Sin explicaciones. Sin una despedida cortés. Solo silencio donde antes había una conversación real. Esa misma mañana, Tom Parker Bowles, el propio hijo de Camilla, fue escoltado fuera de la finca real por personal de seguridad. No con delicadeza. No en silencio. Sus pertenencias personales fueron empaquetadas y colocadas fuera de la puerta mientras él permanecía dentro, formulando preguntas que nadie quería responder. Dos de las personas más cercanas a Camilla quedaron incomunicadas con pocas horas de diferencia. El mismo día. Eso no es una coincidencia. Es un mensaje. Hoy vamos a adentrarnos en lo que realmente ocurrió a puerta cerrada en el palacio, una historia que suele quedar sepultada bajo comunicados de prensa y anuncios médicos cuidadosamente redactados. Porque mientras el público seguía una declaración impecable sobre la necesidad de descanso de la reina, algo completamente distinto se desarrollaba en 3 lugares diferentes de Inglaterra. Fuentes cercanas al palacio, personas que han pasado años observando el funcionamiento de esta institución, describen el 31 de mayo de 2026 como el día más trascendental que la Casa Real ha vivido en una generación. No por nada que se viera en televisión, sino por todo lo que no se vio. Empecemos con Edward. La relación entre el príncipe Eduardo y Camila siempre se ha descrito públicamente como cálida, cortés y respetuosa de los límites. Eduardo, hermano menor del rey Carlos, ha pasado la mayor parte de su vida adulta manteniéndose al margen de la polémica. No es un hombre que se granjee enemigos ni que provoque escándalos. Precisamente por eso, lo que hizo aquella mañana resultó tan impactante para todos los que lo presenciaron. Cuando recibió la llamada del teléfono privado de Camilla, Edward ya estaba al tanto de lo que sucedía. Según fuentes, esa misma mañana había recibido un informe del tipo que expone los hechos sin emitir juicios de valor. Que simplemente explica los resultados de la auditoría financiera y los pasos a seguir. Para cuando Camilla se comunicó con él, Edward ya lo sabía. Cogió el teléfono. Escuchó su voz. Colgó. Quienes estuvieron dentro de esas paredes afirman no haber visto jamás a Edward hacer algo así en toda su vida. Se trata de un hombre que durante décadas soportó incómodas cenas navideñas sin mostrar la menor señal de imperturbabilidad. El hecho de que colgara el teléfono lo dice todo sobre el contenido de esa reunión. Y luego estaba Tom. El hijo de Camilla de su primer matrimonio siempre ha ocupado un lugar complejo dentro de los círculos reales. No es un miembro activo de la realeza. No ostenta un título. Pero siempre ha tenido acceso a propiedades, eventos y cenas privadas donde se dan las conversaciones importantes. Ese acceso se financió, al menos en parte, a través de la misma infraestructura benéfica que los auditores forenses se dedicaron a desmantelar durante la primavera. La mañana del 31 de mayo, Tom Parker Bowles llegó a una finca real en la campiña inglesa. Ya había estado allí muchas veces. El personal lo conocía, reconocía su coche y sabía qué habitaciones prefería. Lo que él desconocía era que, para cuando llegó, los códigos de autorización para su acceso ya habían sido revocados. Las personas que tenían autoridad para permitirle la entrada ya no lo reconocían como huésped autorizado. Al parecer, el personal de seguridad fue amable al respecto. Pero firme. Le prepararon las maletas. Le trajeron el coche. Y a Tom Parker Bowles, hijo de una reina consorte reinante, lo acompañaron hasta la puerta y lo echaron como a un extraño que se hubiera colado en la propiedad equivocada. Al mediodía, tanto la llamada telefónica como la destitución ya habían sido registradas en las comunicaciones internas del palacio. Lo que ocurrió entre esos dos momentos, y en las horas que siguieron, es una historia que la mayoría de las personas que ven las noticias de la noche nunca comprenderán del todo. Para entender por qué el 31 de mayo tuvo el impacto que tuvo, hay que remontarse más allá de los titulares. La posición de Camilla dentro de la familia real nunca ha sido sencilla. Llegó a la institución arrastrando décadas de escepticismo público, construyó su aceptación de forma lenta y cuidadosa. Y a principios de la década de 2020 había alcanzado un punto en el que la mayoría de la gente había superado discretamente las antiguas objeciones. Se la veía como una persona estable. Como una persona práctica. Como alguien que se había esforzado y ganado su lugar. Lo que el público no vio fue cómo ella empleaba ese tiempo en la construcción.
Fuentes cercanas a la realeza describen un proceso discreto pero metódico que Camilla inició casi desde el momento en que se convirtió en una figura permanente en la vida de Carlos. Cultivó patrocinios benéficos. Cultivó relaciones con los medios de comunicación. Personas que podían serle útiles, periodistas, figuras de la alta sociedad. Miembros de la clase profesional que se movían entre el dinero y la influencia, fueron incorporadas a su círculo a lo largo de años de cuidadosa selección. Para cuando Carlos fue coronado, Camila había construido una red personal que funcionaba en paralelo a la infraestructura real oficial, aunque sin llegar a superponerse completamente con ella. En realidad, esto no es inusual entre los miembros de la realeza de alto rango. Cada miembro de la familia crea su propio círculo social. Lo que diferenció la versión de Camilla, según quienes estudiaron los registros financieros posteriormente, fue el mecanismo de financiación. Dentro del brazo caritativo del Ducado de Cornualles, el sistema financiero vinculado al príncipe de Gales. Ahora propiedad de Guillermo, existía una estructura que tramitaba cientos de pequeñas subvenciones administrativas cada año. Se trataba de aprobaciones operativas estándar. Trámites rutinarios. El tipo de desembolsos que nadie examina con lupa porque individualmente son pequeños y en conjunto, insignificantes. Solo que no iban a donde decía la documentación. Una parte de esas subvenciones, cantidades pequeñas, distribuidas en varios plazos de desembolso, programados para evitar activar los umbrales de supervisión, se estaba desviando. No se trataba de un robo en el sentido estricto, sino de una desviación. Se desviaba a un fideicomiso secundario, un nivel por debajo de la contabilidad oficial del palacio. Desde allí, el dinero volvía a circular, a través de una red de organizaciones que, técnicamente, eran organizaciones benéficas independientes, pero que, en la práctica, estaban conectadas exclusivamente con el círculo de mecenazgo privado de Camilla. Estas organizaciones financiaron sus alianzas de relaciones públicas. Financiaron la infraestructura de influencia que mantuvo su red leal y en expansión. Financiaron el tipo de influencia que no se manifiesta en las estructuras de autoridad formales, pero que moldea el funcionamiento real de las instituciones. Tom Parker Bowles formaba parte de esa red. No como administrador, ni como firmante de documentos, sino como beneficiario de su funcionamiento. Su acceso a propiedades reales, su presencia en reuniones privadas, su capacidad para moverse por lugares a los que la gente común no podía entrar. Todo ello estaba respaldado por la misma infraestructura que, discretamente, desviaba esas subvenciones. Por eso, cuando la infraestructura se derrumbó, Tom también se vio afectado. La situación de Artwork era diferente. Artwork no se había beneficiado económicamente de nada relacionado con lo que reveló la auditoría. Pero Artwork conocía a Camilla desde hacía mucho tiempo. La había visto ascender en su carrera. Había asistido a las mismas cenas, escuchado las mismas conversaciones y presenciado suficientes aspectos de las operaciones internas como para comprender, en términos generales, lo que había estado sucediendo. Cuando el informe llegó a su escritorio esa mañana, Artwork no se sorprendió por la existencia del problema. Lo que le sorprendió fue la especificidad de la documentación, la minuciosidad con la que se había registrado todo y la falta de margen para argumentar que se había malinterpretado o tergiversado. La llamada de Camilla, cuando llegó, fue casi con toda seguridad un intento de averiguar qué sabía y si guardaría silencio. La respuesta de Artwork fue colgar. No por enfado, sino por instinto de supervivencia. Comprendió que cualquier conversación que tuviera con ella a partir de ese momento sería una conversación que podría quedar registrada en un expediente legal. Ese silencio fue, en sí mismo, una especie de veredicto. La mañana del 31 de mayo comenzó, públicamente, con una rueda de prensa. Catalina, la princesa de Gales, salió sola de su vehículo en el Palacio de Buckingham a las 9:12 de la mañana. 50 cámaras de noticias internacionales ya estaban colocadas y esperando. Caminó hacia los micrófonos sin un asistente, sin Carlos, sin Guillermo a su lado para indicar que el anuncio tenía respaldo oficial. Ella no los necesitaba allí. Ese era el punto. La corona solo tiene valor cuando representa una transparencia absoluta. A partir de la medianoche de hoy, todo el sistema de beneficencia real será sometido a una auditoría forense independiente exhaustiva. Cualquier fondo no documentado será congelado de inmediato. No encubrimos los errores en la oscuridad. Los sacamos a la luz. En apariencia, esto se interpretó como un anuncio de gobernanza progresista. Modernización financiera.
Medidas de rendición de cuentas. El tipo de cosas que reciben un aplauso cortés de los consejos editoriales y una breve mención en las noticias de la noche antes de que todos pasen a otra cosa. Pero dentro del palacio, esas 4 frases tuvieron un efecto específico e inmediato. Provocaron la congelación del gasto en todas las cuentas discrecionales de la Casa Real. La palabra no documentado no era un término genérico. Era un término legal preciso que se aplicaba a una categoría específica de fondos, la categoría exacta en la que se encontraban las subvenciones redirigidas de Camilla. Para cuando Catherine terminó de hablar, la infraestructura financiera de Camilla ya estaba prácticamente bloqueada. Según las fuentes, lo que ocurrió a continuación en la finca Raymich, en Wiltshire, fue descrito como algo silencioso, rápido y totalmente premeditado. Un único coche se detuvo frente a la propiedad. Dentro se encontraba un asesor legal de alto rango que representaba al príncipe Guillermo. Sin anuncios públicos, sin presencia de la prensa, sin dramatismo aparente. Solo una carpeta y una fecha límite. El documento que se encontraba dentro de esa carpeta era un acuerdo vinculante. Sus términos eran específicos y severos. Al firmar, Camilla aceptaba que toda declaración pública que hiciera a partir de ese momento requeriría la aprobación previa del equipo de comunicaciones de Catherine. Cada compromiso, cada interacción con la prensa, toda correspondencia formal, todo se canalizaría a través de personas que ahora tenían autoridad operativa sobre su presencia pública. Su red personal, las relaciones con los medios, los patrocinios benéficos, las alianzas que había forjado a lo largo de 30 años, sería desmantelada formalmente. No públicamente. No de una forma que acaparara titulares. Simplemente se desactivaría discretamente, una conexión a la vez. Hasta que lo único que quedara fuera un título asociado a una mujer que ya no contaba con los mecanismos para ejercer influencia de forma independiente. El asesor legal colocó la carpeta sobre la mesa. Luego se dio la vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Camilla tenía hasta la 1:45 de esa tarde. Esa fecha límite no era arbitraria. A la 1:45, el Consejo Privado tenía previsto reunirse para su sesión obligatoria con el fin de aprobar el presupuesto de la Casa Real para el próximo año fiscal. Una vez firmado y registrado oficialmente, la discrepancia financiera, los $12.450.000 que se habían gestionado mediante la redistribución de fondos, quedaría permanentemente plasmada en un documento gubernamental aprobado. La monarquía no solo se enfrentaría a un problema interno, sino que quedaría institucionalmente vinculada al encubrimiento. William necesitaba su respuesta antes de esa reunión. Y necesitaba que quedara registrada. Lo que hizo Camilla en las horas transcurridas entre que se colocó la carpeta sobre la mesa y la convocatoria del Consejo Privado no ha sido descrito en detalle por ninguna fuente. Lo que ocurrió dentro de esa finca, en la tranquilidad de una tarde en Wiltshire, solo lo saben las personas que estuvieron presentes. Pero a las 3:30 de ese mismo día, la oficina de prensa real emitió un comunicado. 4 líneas. Debido a complicaciones de salud repentinas e imprevistas que requieren un periodo prolongado de descanso, la reina consorte se retirará de todas sus funciones públicas oficiales en un futuro próximo. Cualquiera que siga las comunicaciones de la realeza reconoció ese lenguaje de inmediato. La frase, complicaciones repentinas de salud, es la más protegida en el manual del palacio. No se puede cuestionar sin parecer que se ataca a una mujer enferma. No se pueden exigir plazos. No se pueden presentar solicitudes de acceso a la información sobre una situación médica. El anuncio cierra cualquier posibilidad de preguntas posteriores antes de que puedan formularse. Y, lo que es crucial, esa declaración no fue redactada por el equipo de comunicación de Camilla. Desde esa tarde, el equipo de comunicación de Camilla ya no existía en ningún sentido operativo. Hacia las 5 de la tarde, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse sobre Londres, se izó una bandera. El estandarte personal de la princesa de Gales fue izado en el tejado del Palacio de Kensington. La mayoría de los transeúntes no lo notaron. Quienes se encontraban dentro del palacio sí. En el protocolo real, izar un estandarte comunica presencia y autoridad. No es un gesto decorativo, sino una señal formal. Al finalizar ese día en particular, era un signo de puntuación. Pero aquí está la parte que ninguno de los comunicados oficiales abordó. La parte que las fuentes describen con un tono que sugiere que el panorama completo aún no está definido, aún no se ha resuelto.
Aún queda fuera del marco claro que Guillermo y Catalina pasaron ese día construyendo. Cuando los investigadores terminaron de revisar las últimas páginas de la auditoría financiera, una sección etiquetada como casilla 11A, encontraron algo que el equipo interno del palacio había pasado por alto por completo o que no había evitado con la suficiente rapidez. En los minutos previos a que la operación de seguridad de William bloqueara el acceso de Camilla a los servidores internos, se autorizó y ejecutó una transferencia bancaria. Una parte de los fondos no documentados, el dinero que el anuncio de Catherine supuestamente debía congelar, se había movido. Se había movido fuera de la jurisdicción del Reino Unido. Fuera del alcance de la autoridad de auditoría del palacio. Fuera del ámbito de todo aquello que William y Catherine habían construido durante todo el 31 de mayo. Los datos de enrutamiento apuntaban a una entidad holding privada extraterritorial, registrada en Montecito, California. Según los testimonios de quienes revisaron los registros del servidor, el destino era una estructura financiera vinculada a un fideicomiso relacionado con los duques de Sussex. Ahora bien, lo que sí está confirmado es la transferencia. Los datos de enrutamiento existen. Lo que aún no está del todo confirmado es la naturaleza del acuerdo que la sustenta, si fue coordinado, si era algo que venía sucediendo desde hace tiempo. Si el Sussex Trust era un receptor informado o simplemente un punto final técnico en una estructura que había estado operando a espaldas de todos durante años. Pero las implicaciones de cualquiera de las dos respuestas son lo suficientemente significativas como para que, al parecer, la gente dentro del palacio guardara un profundo silencio cuando salieron a la luz los datos. La historia pública sobre Harry y Meghan siempre ha girado en torno a la separación. A una familia dividida en dos continentes. A valores incompatibles, a quejas públicas y a una partida que se presentó como una ruptura definitiva. Lo que sugiere el recuadro 11A es que, mientras se mantenía esa narrativa pública mediante entrevistas, memorias y titulares cuidadosamente gestionados, un discreto acuerdo financiero podría haber estado funcionando en segundo plano. Un acuerdo que, al parecer, ambas partes consideraban mutuamente beneficioso. Camilla necesitaba un lugar donde depositar capital fuera de la jurisdicción legal británica, un lugar que no se vería afectado por una auditoría iniciada por el palacio. El Sussex Trust, registrado en Estados Unidos, se encuentra completamente fuera de la autoridad de William y Catherine. Estructural, geográfica y legalmente, es el único lugar al que no pueden acceder. Quienquiera que ahora tenga en su poder la documentación de esa transferencia, los números de ruta, el historial de transacciones, la cronología de cuándo se movió el dinero y por qué, está sentado en el sur de California observando las consecuencias desde una distancia que ningún protocolo palaciego puede salvar. La operación interna del 31 de mayo fue impecable. Fue imperceptible. No dejó huellas ni registros públicos que pudieran ser cuestionados. Tom Parker Bowles abandonó una finca. Eduardo finalizó una llamada telefónica. Se emitió un comunicado sobre su salud. Se izó una bandera. Desde fuera, la monarquía parece estable, unida y gestionando con discreción, como es habitual, una situación familiar privada. Pero $12 millones no desaparecen sin más. Se trasladan. Y se trasladan al único lugar sobre el que nadie dentro de esos muros del palacio tiene autoridad. La vida actual de Camilla representa, de una manera extraña, el cambio radical más radical que se haya visto en años en esta institución. Aún ostenta el título. Aparecerá en actos oficiales, lucirá las joyas, saludará desde los coches y se sentará en las mesas. Pero cada palabra que pronuncia en público habrá sido aprobada previamente por la oficina de Catalina. Cada compromiso fue seleccionado por el equipo de Guillermo. Sus comunicaciones privadas ahora están bajo vigilancia. Sus listas de visitantes requieren aprobación previa. Una fuente lo describió como una puesta en escena meticulosamente controlada dentro de una estructura de cristal operada por otra persona en su nombre. 3 décadas de influencia construida, reducidas, en una sola tarde, a una imagen ceremonial. Y Charles, durante todo el día, no dijo nada. No emitió ninguna declaración. No apareció en público en ningún lugar. No defendió a su esposa. No intervino en el ultimátum legal que se le entregó a Raimill. No usó su autoridad soberana para detener o modificar nada de lo sucedido. Según fuentes internas, estaba al tanto de los resultados de la auditoría antes de que se hicieran públicos. Sabía lo que contenía esa carpeta.
También comprendió que, si intervenía para proteger a Camilla, Guillermo estaba dispuesto a que los registros financieros se convirtieran en un asunto público. Un monarca reinante cuya propia esposa fue sorprendida desviando fondos benéficos. Ese no es un escándalo que se pueda gestionar con comunicados de prensa. Ese es el tipo de historia que define un reinado para siempre. Así que Carlos permaneció en sus aposentos privados. Eligió la institución. Eligió el silencio. Eso no es poca cosa. Es un rey que ya no tiene el verdadero poder en su propio país. La versión oficial permanece intacta. Sin crisis constitucional. Sin debate público. Sin drama visible. Solo un anuncio sobre salud, un comunicado de prensa muy breve y el izado de una bandera al atardecer sobre el Palacio de Kensington. Pero en algún lugar de Montecito, existen registros financieros que cuentan una versión diferente de esta historia. Registros que conectan el conflicto interno más público de la familia, la partida de los Sussex, las entrevistas. Los años de distanciamiento mutuo cuidadosamente mantenido, con un acuerdo financiero discreto que subyacía a todo ello. Esa es una historia que nadie dentro de esos muros del palacio quiere que salga a la luz. Y quienes la controlan ya han demostrado, en múltiples ocasiones, que no tienen reparos en hablar. El palacio cree haber cerrado el círculo el 31 de mayo. Lo que quizás aún no comprenda del todo es que ese círculo tiene una abertura que nadie selló a tiempo. Y en algún lugar del sur de California, en una finca privada muy alejada del alcance de la autoridad real británica, alguien sabe exactamente dónde está esa oportunidad. Estas historias nos permiten vislumbrar cómo se mueve el poder dentro de la familia más observada del mundo. No a través de anuncios. No a través de coronas. A través de trámites burocráticos discretos, una sincronización precisa y la influencia específica que supone saber algo que otra persona necesita mantener en secreto.